En este video vamos a ver ley de Coulomb y realizamos el siguiente ejercicio. Dos cargas idénticas separadas 5 milímetros. Son sujetos a una fuerza de repulsión de 324 newtons. Y nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de cada carga? Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen es que tenemos dos cargas idénticas. Es decir, las cargas tienen la misma magnitud y el mismo signo. Entonces, estas pueden ser positivas o negativas. Y representamos a la carga desconocida con la letra Q mayúscula. Y a la distancia entre estas dos cargas, la vamos a denotar con la letra D minúscula, que es igual a 5 milímetros. Pero recordemos que el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3. Por lo tanto, esta distancia la podemos escribir como 5 por 10 a la menos 3 metros. Seguimos. Y también nos dicen que la magnitud de la fuerza de repulsión entre las dos cargas es igual a 324 newtons. Y con esta información, nos piden determinar la magnitud de cada carga. Ahora, para determinar lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, en donde K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas, y R la separación entre ellas. Si observamos, en nuestro caso las cargas Q1 y Q2 son iguales a Q mayúscula, es decir, la multiplicación de las cargas, Q1 por Q2, va a ser igual a Q por Q, que es igual a Q al cuadrado. Y como nos interesa conocer la magnitud de esta carga, primero vamos a despejar esta variable, ya que la magnitud de la fuerza electrostática, la constante K y la distancia de separación entre las cargas son cantidades conocidas. Entonces, para despejar esta variable, primero observamos que la distancia al cuadrado se encuentra dividiendo en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, la vamos a pasar al lado izquierdo, realizando la operación opuesta que es la multiplicación. Y tenemos la distancia al cuadrado, que multiplica a la magnitud de la fuerza eléctrica, igual a la constante K, que multiplica a la magnitud de la carga elevado al cuadrado. Ahora, como la constante K está multiplicando a Q al cuadrado, lo pasamos al lado izquierdo realizando la operación opuesta, que es la división. Y para quitar el cuadrado de Q al cuadrado, tomamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Pero la raíz cuadrada de Q al cuadrado es igual a Q. Como observación, recordemos que la raíz cuadrada maneja dos signos. Por lo tanto, en el lado izquierdo debemos escribir más menos. Pero como solo nos interesa conocer la magnitud de la carga, es decir, la cantidad positiva, solo tomamos la raíz cuadrada positiva. Continuamos. Ya que hemos despejado nuestra variable, ahora vamos a sustituir los datos. Y tenemos la carga Q igual a la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado, es decir, 5 por 10 a la menos 3 metros, elevados al cuadrado, multiplicado por la magnitud de la fuerza eléctrica, es decir, 324 newtons, entre la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado, entre Coulomb al cuadrado. Y realizamos esta operación en nuestra calculadora. Comenzamos escribiendo la raíz cuadrada y después la fracción. Ahora, en el numerador, escribimos 5 por 10 con exponente menos 3. Elevado al cuadrado. Y multiplicamos por 324. Y en el denominador,
Escribimos 9 por 10 con exponente 9. Y esta operación es igual a 9.5 por 10 a la menos 7, tomando dos cifras significativas. Y nos quedan las unidades coulombs, ya que si observamos dentro de la raíz cuadrada, tenemos newtons en el numerador y newtons en el denominador. Por lo tanto, estas unidades se cancelan. Y también, en el numerador, al elevar metro al cuadrado, se elimina con la unidad metro al cuadrado que aparece en el denominador. Y solo nos queda 1 entre coulomb al cuadrado, que es igual a coulomb al cuadrado. Y la raíz cuadrada de coulomb al cuadrado es igual a coulomb. Entonces, para concluir, la magnitud de cada carga es de 9.5 por 10 a la menos 7 coulomb. Ahora voy a resolver este problema. Hay dos cargas puntuales y que esas cargas están ubicadas sobre el eje Y. Este es el problema 21-21 del libro de texto. La carga 1 es negativa y tiene una magnitud de 1.5 nanocoulombios y se encuentra en la posición menos 0.6 metros. Y la carga Q2 es positiva de 3.2 nanocoulombios y se encuentra en el origen. Entonces nos piden que calculemos la fuerza total, magnitud y dirección. O sea, nos están pidiendo el vector fuerza. Fíjense bien, todo nos están pidiendo. A diferencia de los problemas que se han resuelto antes, solamente dábamos magnitud. Ahorita nos están pidiendo el vector completo. La fuerza total ejercida por estas dos cargas, 1 y 2, sobre una tercera, Q3, también positiva, de 5 nanocoulombios, ubicada en la posición Y menos 0.4. O sea que eso, si lo dibujamos, quedaría así. Una carga positiva Q2 ubicada en el origen, ¿verdad? De 3.2 nanocoulombios. Arriba, en la posición positivo 0.6 en el eje Y, vamos a tener una carga de negativa 1.5 nanocoulombios. Y abajo, en la posición negativo 0.4, vamos a tener una carga Q3, ¿verdad? De 5 nanocoulombios. Entonces observen una cosa. Estos son los datos ya resumidos. Observen una cosa. Que cuando nosotros queremos resolver ese problema, no se nos debe olvidar que lo que tenemos allí es una sumatoria de dos fuerzas, de dos vectores. Es decir, como estamos interesados particularmente en la carga 3, en esta que está en amarillo, entonces la fuerza sobre ella total, yo le voy a llamar F3, es esta, ¿verdad? F3. Es el resultado de dos fuerzas, de la que siente la carga 3 por la presencia de la carga 1, que aquí le llamé F31, la fuerza sobre la carga 3 debido a la presencia de la carga 1, más el vector fuerza 32, que es el vector, que es la fuerza que siente la carga 3 por la presencia de la carga 2. Y noten que aquí estoy utilizando la misma nomenclatura del libro de texto en el que ponemos en negritas los vectores. No tengo forma de representarlo con la flechita arriba, pero es claro que se trata de una suma vectorial y que esta es una ecuación vectorial. Entonces, para resolverlo, significa que tendríamos que tomar en cuenta, primero calcular las fuerzas por separado y después sumarlas. En este caso, eso lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense bien. Aquí estoy tomando en cuenta solo las magnitudes, ¿verdad? Nada más que las magnitudes de las fuerzas. La fuerza 3.2, no es cierto, perdón. Aquí estoy tomando el signo. Ya estoy tomando en cuenta el signo. Fíjense bien. La fuerza 3.2, la fuerza que siente la carga 3, por la presencia de la carga 2, es una fuerza de naturaleza repulsiva.
Si se fijan, ¿lo ven? Las dos son del mismo signo, entonces la carga 2 va a tener que ir hacia el sentido negativo del eje Y como aparece aquí. ¿Lo ven? Es una fuerza repulsiva. Observen que allí es donde estamos tomando en cuenta los sentidos y las direcciones. ¿Cuándo tomamos en cuenta las direcciones? Cuando decimos al dibujar el vector que el vector descansa sobre el eje Y y que claramente el eje Y la línea está sobre la línea que une las cargas. Si se acuerdan, ayer decíamos que la dirección de los vectores es entre dos cargas, de la fuerza que sienten entre sí dos cargas. Esos vectores van sobre la línea, tienen la dirección de la línea que las une, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y al considerar que la fuerza va dirigida en el sentido negativo, allí entonces estamos diciendo que ese es el sentido del vector. O sea que aquí, en el gráfico, estamos considerando la dirección y estamos considerando el sentido del vector. Ahora aquí, entonces observen que aquí tenemos claramente que el que lleva el signo negativo es el vector F32. Ven el sentido del vector. Va en la dirección negativa del eje Y. Y el vector F31 apunta hacia la carga 1. ¿Por qué? Porque la carga 3 es positiva y la carga 1 es negativa. Entonces la fuerza, lo que va a sentir esta fuerza F3 es una fuerza dirigida hacia la carga, se va a sentir atraída hacia la carga 1. Por lo tanto, el vector fuerza tiene que ir dirigido en el sentido positivo del eje Y. Y entonces ahora vamos a hacer esos cálculos. Entonces ahora sumemos estos dos y vamos a escribir ya la expresión del vector completo. Es un vector que apunta en la dirección del eje Y en el sentido negativo. Esto es lo que nos están pidiendo, encontrar la expresión del vector. Nos plantea el caso de tres cargas puntuales que se encuentran alineadas. Una se encuentra en la marca en el origen, otra se encuentra en la marca de 2 centímetros, otra en la marca de 4. La carga Q3 se encuentra en la marca en el origen, en 0. Tiene una carga de positivo 5 nanocoulombios. La carga Q2 es negativa y es de menos 3 nanocoulombios, es negativa, y se encuentra en la marca de 4 centímetros. Mientras que la otra es una carga desconocida, no se sabe ni cuál es la magnitud ni se sabe cuál es el ángulo. Pero está ubicada, y eso sí es conocido, en la marca de 2 centímetros. Se nos pide que encontremos la magnitud y el signo de Q1. Si la fuerza neta sobre la carga 3 es igual a 0. Entonces, la idea principal surge precisamente de esa expresión, que la fuerza neta sobre la carga 3 debe ser 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que con eso vamos a construir una ecuación vectorial, que sería esta, fíjense bien. La fuerza total, la fuerza neta sobre la carga 3 debe ser igual a 0. Pero ¿de dónde viene la fuerza sobre la carga 3? Bueno, como hay dos cargas en la inmediación de la carga 3, entonces debería tener dos fuerzas o dos aportes de fuerza que provocan la fuerza total. Uno sería la fuerza que siente la carga 3 por la presencia de la carga 1, y la otra la fuerza que siente la carga 3 por la cercanía de la carga 2. ¿Ok? Y la suma de esos dos vectores debe dar 0. Noten que estamos usando aquí negrillas, lo cual significa, incluyendo al 0, que estos son todos vectores, ¿verdad? Eso claramente es el vector 0. O sea que tiene 0 componentes en los tres ejes. Entonces, observen que como la carga 3 es positiva y la carga 2 es negativa, esta fuerza, la fuerza 3,2, debería ser dirigida en este sentido, porque es una fuerza de atracción. La carga 3 sentiría la tendencia de irse hacia la carga 2. Entonces, fíjense bien, ¿cómo debería ser el otro término, o sea, F31,
la fuerza que siente 3 debido a la carga 1, para que al sumarse con esta me dé 0. La fuerza 3,1 al sumarse con la fuerza 3,2 produce una fuerza nula 0 en la carga 3. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Vamos entonces ahora a encontrar la magnitud de Q1. Y eso lo hacemos con esta expresión. La fuerza 3, magnitud, estamos hablando de magnitud, debe ser igual a menos Q. ¿Por qué negativo? Bueno, porque F3,1 lleva el sentido negativo del eje X. ¿Ven? Es negativa. Y esta, ¿por qué positiva? La otra, que es la fuerza F3,2, porque apunta en el sentido positivo del eje X. Entonces aquí se nos forma esta ecuación. Estoy sustituyendo únicamente la definición de la ley de Coulomb, que la fuerza es igual a K por la magnitud de las cargas dividido por el cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, para el caso de la carga, perdón, de la fuerza 3,1 sería K por Q sub 3, Q sub 1 sobre R3,1 al cuadrado, signo negativo, más para la otra, K por Q sub 3, Q sub 2 es la fuerza 3,2 sobre R3,2 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver esa ecuación, ¿verdad? Esa solución, ahí está mal escrito eso, perdón. Esa solución la vamos a hacer en matemática. Por aquí tenemos ya planteado una hoja donde la vamos a resolver. Fíjense bien, ahí lo tenemos, fíjense bien. Aquí. Entonces observen. Aquí están los datos. Q sub 2 es igual a 3 por 10 a la menos 9 coulombios, o sea, 3 nanocoulombios. El signo no me interesa, porque ya con este signo negativo se tomó en cuenta el signo, el sentido de los vectores. Entonces solo estoy tomando en cuenta las magnitudes de las cargas. Q sub 3, 5 por 10 a la menos 9. Q sub 2, 3 por 10 a la menos 9. Y naturalmente que Q sub 1 es desconocida. Este es el valor de R1, la distancia entre la carga 1 y la 2 es de 2 centímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 2 metros. Y la distancia entre la carga 3 y la 2 es de 4. Eso, asegurémonos, aquí está, miren. Entre la carga 3 y la 1 es 2 centímetros. Y entre la carga 3 y la 2 es 4 centímetros. ¿Ok? Y entonces eso es lo que tenemos acá. La ecuación quedaría así. Y aquí le pedimos a matemática que la resuelva. Le decimos, mira, por favor, resolveme esta ecuación. Y resolvémosla para Q1. Aquí, entonces ella nos da como resultado esto. En 2 líneas nos resuelve eso. Facilito, ¿verdad? Nosotros nos habíamos tardado un montón haciendo eso, despejando y todo lo demás. Ustedes pueden, si quieren, hacer un ejercicio en su casa y ver que efectivamente eso da. Entonces ya tenemos que la magnitud de la carga debería ser de 7.5 por 10 a la menos 10 coulombios y la carga debería ser negativa. Aquí se nos dice que hay 2 esferitas, son idénticas. Es decir, tienen la misma masa y tienen el mismo tamaño. Cuelgan cada una de cuerdas idénticas de longitud L de seda. O sea que son muy livianas las cuerdas. Por eso tienen cuidado en decirnos que son de seda. Y cada cuerda tiene longitud L, como se indica en la figura. Ya vamos a ver cuál es la figura. Cada esfera tiene exactamente además la misma carga. Por lo tanto, la carga de la esfera 1 es igual a la carga de la esfera 2 y en general va a ser igual a Q. O sea, todas tienen carga Q. El radio de cada esfera nos advierten que es lo suficientemente pequeño en comparación con las distancias involucradas, de tal manera que a las cargas o a las esferas mismas se las puede considerar como cargas puntuales. Entonces nos piden demostrar que la distancia que separa a las 2 esferas, que ya aquí apareció la gráfica, o sea, esta distancia de acá, miren, que esta distancia de acá nos están pidiendo, demostremos que es igual a esta expresión de acá. Es igual a D a Q cuadrado por L sobre 2pi epsilon sub 0 mg raíz cúbica de eso. Y nos dan una sugerencia, nos dicen, si θ es pequeño, ¿verdad? Si el ángulo es pequeño,
aquí lo dice, demuestre, dice, que si el ángulo es pequeño. Aquí no es Q, sino que es teta. Entonces nos recuerdan que si teta es pequeño, ¿se acuerdan cuando hacíamos las consideraciones en oscilaciones, verdad? Que cuando el ángulo era pequeño, teta era igual a seno de teta, pues eso es justamente lo que nos están sugiriendo acá. Entonces la tangente, el coseno se vuelve 1, ¿ok? El coseno se vuelve 1 porque el coseno de 0 da 1 y la tangente de teta resulta ser aproximadamente igual al seno de teta. Entonces vamos a la solución de esto. Primero, consideramos todas las fuerzas que afectan a las cargas. Y como son simétricas, bastará con que analicemos solo lo que siente una de las cargas. Entonces, ¿qué siente esta carga? Bueno, siente su peso. Aquí tenemos el peso sobre la carga. Luego, ese peso provoca una tensión en la cuerda. Y esa tensión tiene dos componentes. La componente X y la componente en Y. Además, como las dos partículas están cargadas con la misma carga del mismo signo, ¿qué va a suceder? Que van a sentir una fuerza mutua de repulsión, que es una fuerza electrostática. Entonces ahí tenemos todas las fuerzas involucradas. Observen que la fuerza electrostática se toma en cuenta en este diagrama de cuerpo libre como una fuerza adicional. Es una fuerza que actúa mecánicamente sobre un cuerpo. Entonces simplemente la tomamos en cuenta. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que aquí se encuentra con detalle. Ahí está con más detalle. Aquí tenemos TY, que claramente noten si este es teta, este de acá es teta, ¿verdad? Y por lo tanto, TY va a ser igual a T coseno de teta. Esta es, aquí me equivoqué, es TX, disculpen, TX. Lo voy a arreglar. Dios. A ver si lo puedo arreglar. No, de Helmont, ya arruiné todo esto. Esta es Tx, que es igual a T seno de teta. Y aquí tenemos la fuerza que se le opone en el eje X, y aquí tenemos la fuerza que se le opone en el eje Y, que es el peso. Entonces vamos a hacer un análisis de fuerzas, un sistema de ecuaciones. Eso nos lleva a lo siguiente, fíjense bien. Por lo tanto, FE tiene que ser igual a TY, porque eso está estático. Las partículas, las masas están estáticas, se separan y se estabilizan. Por lo tanto, esta fuerza que actúa en el sentido negativo del eje X tiene que ser igual a esta fuerza TX que actúa en el sentido positivo. Y entonces nos lleva a esta ecuación. Las magnitudes deben ser las mismas. O sea que K por Q1, Q2 sobre D cuadrado, porque D es la distancia que la separa, tiene que ser igual a la fuerza electrostática, y eso es igual a mg. Aquí tenemos entonces, perdón, aquí tenemos las separaciones. Sustituyo, miren, Fe, T coseno de teta tiene que ser igual al peso, y aquí tenemos la otra igualación, que T seno de teta tiene que ser igual a K Q cuadrado sobre D cuadrado. O sea que esta fuerza, T seno de teta, tiene que ser igual a esta fuerza, que es la fuerza electrostática. Y en el eje Y tendríamos esta igualación, que T coseno de teta es igual a mg. Entonces de aquí vamos a despejar para T. Eso nos va a ser útil para finalmente llegar a esta expresión. ¿Qué es lo que tendríamos? Si yo sustituyo T aquí, entonces me va a quedar lo siguiente. mg coseno de teta, miren, T por el seno de teta, es igual a K por Q cuadrado sobre D cuadrado. O sea que estamos trabajando con esta ecuación. Lo sustituimos en función de la geometría que tenemos allí. Y llegamos a esta expresión. Ahora vamos a tomar en cuenta el hecho, despejamos para D cuadrado, eso nos lleva a esta expresión. De esta ecuación despejamos para D cuadrado. Recuerden que lo que nos piden demostrar es una expresión para D. Entonces por eso estamos despejando para D. Luego sacamos una raíz, nos da eso. Y ahora tomamos en cuenta lo que nos habían dicho, que Q es pequeño y por lo tanto el coseno de teta lo puedo tomar como 1. Y entonces llegamos a esto.
esta expresión que tenemos aquí todavía tenemos que convertirla en la que nos piden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, veamos los detalles acá. Tenemos esta expresión hasta ahora. Hasta ahí hemos llegado. Pero cuando usted toma la geometría, se da cuenta que el seno de teta, fíjese bien, es el lado opuesto. Este es teta. ¿Cuál es el lado opuesto? La mitad de d, porque recuerden que d es la distancia de partícula a partícula. Pero este triángulo está dividido en dos y por lo tanto el lado opuesto es de medios. Entonces sería de medios dividido entre la hipotenusa, que es L. Entonces, si usted viene y sustituye eso, y sustituye también el hecho de que K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 aquí, ¿verdad? Hace las sustituciones, va a llegar a esta expresión, que es precisamente la expresión que nos piden demostrar. ¿El campo eléctrico en qué consiste? Bueno, la definición de campo eléctrico es muy simple. El campo eléctrico se lo calcula como la fuerza que siente una carga ubicada en un punto a una distancia determinada de otra carga, dividida sobre su propia carga. A ver qué es lo que estoy diciendo. Significa lo siguiente. Digamos que aquí tenemos una carga Q mayúscula, o Q, simplemente Q. Y hay un punto, que es el punto A, ¿ok? En ese punto yo voy a colocar a una carga, Q sub 0, la voy a ubicar allí. Ese punto se encuentra de la carga fuente, que es como vamos a llamar a esta, separado a una distancia R. ¿Ok? Entonces, al estar ubicada esta carga Q sub 0 en este punto, de inmediato ella va a sentir una fuerza. Q sub 0 va a sentir una fuerza, que dependiendo del signo de la carga, va a ser repulsiva o va a ser atractiva o de atracción. En este caso es positiva y al ubicarse ahí va a tender a va a tender a alejarse de la carga. Entonces, si nosotros tomamos ese vector fuerza que siente la carga Q sub 0 y lo dividimos sobre la propia carga, estaremos encontrando el campo. De ahí nace la definición. Esta es la definición. Por lo tanto, un campo es igual a una fuerza por sobre Q sub 0. ¿Pero qué es un campo? Bueno, un campo es un ente que existe alrededor de una configuración de cargas. Existe en el espacio de esa carga. No depende de que en un punto donde yo lo quiera calcular haya o no una carga. Y eso es lo que lo hace ventajoso sobre la fuerza. Una de las ventajas que tiene, que no depende, usted viene y calcula el campo y el campo depende solo de los valores del espacio, de las coordenadas del espacio. Y obviamente depende de la carga que está produciéndolo. No depende de que allí, en algún punto determinado, exista otra carga. Mientras que la fuerza, ya lo habrán notado, aquí lo tenemos, requiere la fuerza, miren, requiere de dos cargas involucradas. Usted no puede hablar de la fuerza que siente una carga estando sola, no existe la fuerza. Una carga totalmente aislada no experimentaría ninguna fuerza electrostática, porque tiene que aparecer otra carga y acercársele para que ella sienta una fuerza de atracción o de repulsión. Entonces, en cambio, el campo sí va a existir. Aunque no haya una carga, aunque tengamos una carga aislada, el campo eléctrico que esa carga produce a su alrededor sí va a existir. Y ese es el concepto que nos debe quedar claro y por eso se vuelve tan importante. Segunda razón por la cual el campo eléctrico resulta también importante, y es que el campo resulta tecnológicamente más fácil de calcular que medir que la fuerza. O sea, las magnitudes de las fuerzas comparadas con las magnitudes de los campos son miles de veces mayores los campos que las fuerzas. Eso significa que es más fácil disponer de un sensor de campo eléctrico que disponer de un sensor de fuerza. Por lo tanto, tecnológicamente se vuelve más importante. Aquí entonces se resumen los conceptos generales. Aquí tenemos la definición de campo. Es un vector. Es el vector fuerza sobre una
constante Q sub 0, ¿verdad? Y aquí ven claramente qué es el campo. Existe en una región del espacio que rodea a una carga que le vamos a llamar fuente. Sus efectos se van a manifestar cuando una carga sea colocada en un punto. Entonces el campo, usted lo va a despejar. Mire, si usted conoce el campo, multiplica la carga que va a ser ubicada en el punto y ya de inmediato usted calcula la fuerza. O sea que con el campo tenemos la fuerza también, ¿verdad? Y no debe olvidársenos que es un campo vectorial, que depende, como les dije, de las coordenadas del espacio. Ahora, fíjense bien, esa es ¿cómo calculamos el campo? Antes de eso tenemos que hablar de la manera como conseguimos los sentidos de los vectores, campo. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Lo que usted hace es que toma un montón de carguitas y las coloca a diferentes puntos alrededor de la carga fuente. Es como cuando usted no sabe cuál es la dirección, por ejemplo, de movimiento del viento. Y entonces usted toma un trocito de papel y lo lanza. Y en la dirección en la cual se mueve ese trocito de papel, en esa dirección va el viento. Entonces exactamente lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a tomar un montón de carguitas y las vamos a liberar y vamos a ver para dónde se mueven. Y de esa manera vamos a determinar cuál es el comportamiento del campo alrededor de él, en el espacio que lo rodea. Y entonces, solo que tenemos un problema, fíjense bien. Como yo tengo cargas positivas, pero también tengo cargas negativas, el problema es que si yo tomo cargas negativas, los efectos van a ser contrarios a que si tome cargas positivas. Por lo tanto, se tomó la decisión a nivel mundial de que las cargas que se utilizan, a las que se va a llamar pruebas, cargas prueba, para definir los sentidos de los campos eléctricos, van a ser positivas. No se les olvide, sueñen con eso, las cargas prueba deben ser positivas siempre. Y entonces noten que las líneas de campo serán así como aparece acá, radiales. Cuando usted suelta una carguita en la inmediación de una carga positiva, la carguita tiende a escaparse radialmente alejándose de la carga positiva. Y por el contrario, vean, la carga prueba tendería a chocar contra la carga negativa. Entonces esto define los sentidos de el campo eléctrico. Ya tenemos el sentido. ¿Cuál es la dirección? Siempre sobre la línea que une a la carga fuente con el punto donde querramos calcular el campo. Y la magnitud, vamos a ver cómo se calcula la magnitud. Para la magnitud tenemos tres casos. El primero es el que es el más simple, que tiene que ver con el provocado por una carga puntual. Entonces simplemente el campo se va a calcular dividiendo la expresión de la fuerza entre dos cargas por Q sub 0 y nos da esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Es una expresión muy sencilla. Es Q sobre R cuadrado por K, donde Q es la carga que está provocando el campo. ¿Cuándo tenemos que pensar en un conglomerado de cargas? Tenemos una configuración de cargas que está formada por una serie de cargas, así como aquí tenemos Q1, Q2, Q3 que están estáticas. ¿Cómo calculamos el campo que esas tres cargas simultáneamente producen en un punto? Pues sumamos. Este es el campo sobre la línea que la une, miren, con el punto de la carga 2, le llamamos E2. Este es el campo que produce la carga 1. Miren que siempre es sobre la línea que une a la carga con el punto, y este sería el campo que produce la carga 3. Encontramos los vectores y los sumamos. Esa es la definición, muy simple. Y la otra, perdón, es cuando tenemos una configuración de carga uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que usted tiene un cuerpo probablemente sólido, ¿verdad? Por ejemplo, es más fácil de visualizarlo así. Y ese cuerpo usted lo carga. O sea, depositan de alguna manera cargas en el cuerpo. Y entonces todo el cuerpo se llena totalmente de manera uniforme de carga. Se distribuye la carga uniformemente. Entonces, hay un concepto que debe quedarnos claro. Tenemos tres posibilidades. Si el cuerpo está definido en un volumen, es un cuerpo sólido, por ejemplo, definido en un volumen, entonces la carga se distribuye en el volumen total.
Y entonces un pedacito de carga diferencial que yo tome, que se encuentra distribuido en un diferencial de volumen, me generaría una densidad volumétrica de carga. Aquí es un sigma. Si la carga está distribuida en una superficie, entonces tendríamos un sigma, que sería la densidad superficial de carga, definido como el diferencial de carga entre el diferencial de superficie. Y si se trata de algo en una longitud, como una línea de carga, entonces tendríamos una densidad lineal de carga. Eso lo vamos a ver con detalles, creo que solo vamos a resolver problemas de estos dos. No vamos a resolver problemas de superficies y longitudes. Y entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los aportes de todos los diferenciales al punto. O sea, hacemos una suma de diferenciales que eso da lugar a una integral. Y esta viene a ser entonces la ecuación o la expresión, el modelo matemático para encontrar los campos cuando nosotros tenemos una distribución de carga uniforme. Lo que viene a continuación es lo que vamos a hacer la próxima semana, que es resolver estos problemas, primero de cálculo de campos en 2 dimensiones, ¿verdad? Todos estos son de 2 dimensiones. Y después vamos a comenzar a resolver estos problemas que son ya de configuraciones de carga uniforme. Aquí tenemos una línea de carga, aquí tenemos un anillo cargado, y aquí tenemos un disco cargado, que son los problemas que mayormente vamos a resolver.